Bueno, llegó el momento de hablarte de mi experiencia con este Galaxy A72 4 semanas después. Ponte cómodo porque aquí voy a decirte qué pasó después de la prueba de agua. Ustedes vieron que yo le hice una prueba de agua, lo dejé por 5 minutos debajo del agua y viene con certificación IP67. Pero me pasó algo que es importante que ustedes sepan. Así que ponte cómodo y vamos con esta experiencia de uso. Bueno, voy a empezar el video diciéndote que aquí no voy a hablarte de características, ya que yo hice una revisión a profundidad. Voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si tú quieres ver el revisado que yo hice por separado, o si quieres ver la prueba de agua que hice por separado a este Galaxy A72. Aquí yo me voy a concentrar en experiencia de uso, cómo me ha ido con este Galaxy A72 a lo largo de estas 4 semanas, porque lo he estado probando para contarle a ustedes mi experiencia y decirles si vale la pena invertir en este Galaxy A72 o si mejor te quedas con el A71 o con el A70. Bien, voy a empezar hablándote de la calidad en la pantalla y su brillo. Por ejemplo, me gusta que esta pantalla, déjame bajar el volumen porque me están llegando notificaciones. Me encanta porque si tú estás, por ejemplo, en una zona que hace mucho sol y tú aumentas el brillo a tope, pues la pantalla se ve bien. No te va a pasar como a mí en algunos casos que con algunos terminales, si estoy en el sol, la pantalla no se ve bien, yo tengo que estar tapándolo. Pues con este Galaxy A72 eso no pasa, porque viene con una pantalla súper grande y aparte de esto tú vas a apreciar muy bien todo, así sea que tú estés en una zona con mucho sol. En cuanto a esto y en cuanto a calidad en la pantalla y en cuanto a nosotros disfrutar todos los contenidos, pues me ha ido súper bien, porque este Galaxy A72 con esta pantallota va brutal a la hora de tú ver, por ejemplo, una película en Netflix o estar viendo videos en YouTube, pues te va a ir muy bien. Así que en cuanto a la imagen y en cuanto a la calidad en el brillo, le doy un punto a Samsung porque está muy bien. Recuerda que estamos delante de un teléfono gama media o gama media premium, como yo le llamo, ya que Samsung incluyó certificación a prueba de agua, incluyó unas tecnologías que en los gama media del año pasado nosotros no teníamos, que es la prueba de agua y sonido estéreo. En este caso tenemos certificación a prueba de agua y tenemos sonido estéreo, algo que a mí en lo personal me gusta, porque también cuando estoy disfrutando de cualquier contenido y decido, si estoy disfrutando de cualquier contenido multimedia y decido poner el teléfono en altavoz, pues se oye bien. Esto de que hayan colocado 2 bocinas, pues va brutal, y así tú también vas a poder disfrutar de estos contenidos multimedia sin ningún problema. La certificación a prueba de agua, ¿qué me pasó? Bueno, después que yo hice la prueba de agua, y es bueno que ustedes lo sepan por si deciden comprarse este teléfono, sepan que puede pasarle esto. Mira, lo que a mí me pasó fue que el plástico, el protector de pantalla que viene en la parte frontal, porque estos teléfonos vienen con un protector de pantalla de serie. Es decir, tú te compras un Galaxy A72 o el A52, que también lo trabajé hace poco, pues tienen un protector de pantalla de serie y está muy bien colocado, que para tú darte cuenta de que tiene un protector de pantalla tienes que pegarte. ¿Qué pasó con este Galaxy A72? Pues que ese protector de pantalla se fue a pique, es decir, se levantó un poco y lo que yo hice fue que lo quité. No se le quitó del todo, sino fue como que se levantó y se veía un poco fea la pantalla, porque el plástico, porque ustedes saben que el protector de pantalla es un plástico, entonces se veía un poquito feo y yo terminé quitándole el plástico. Así que
si tú decides sumergir tu Galaxy A72 al agua, pues puedes correr este problema de que el protector de pantalla se te vaya. Pero en cuanto a si falló, si hubo algún problema, pues no. Miren, han pasado ya mucho tiempo, han pasado como unas 3 o 4 semanas después que yo hice la prueba y no tengo absolutamente ninguna queja, ya que la pantalla está perfecta, el sonido está perfecto, a pesar de que ustedes saben que se le mete agua, se le metió agua aquí en la bocina, se le metió agua aquí arriba y también se le mete agua por la entrada con 3,5 milímetros. Sin embargo, después de un rato el teléfono empezó a sonar bien. Mira, fíjate. Mira, voy a poner aquí algo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video vengo a mostrarte cómo comprar. Tanto la bocina de aquí abajo como la bocina de aquí arriba están brutales. Ahora quiero hablarte del apartado cámara. Estamos delante de un módulo en las cámaras que este diseño a mí me encanta. El diseño que Samsung incorporó en este Galaxy A72, pues a mí en lo personal me fascina. También la cámara frontal, simplemente tenemos un puntito en la parte frontal que a mí de verdad me gusta el diseño, tanto en los módulos de atrás como en la parte frontal. En cuanto a la potencia, por este precio no puedes pedir más. Si tú estás viendo este video y dices, cónchale, pero no sé, me hubiese gustado que las cámaras del Galaxy A72 sean mejor, pues basado en mi experiencia con este teléfono tú no vas a necesitar más nada, porque tienes un sensor de profundidad, un gran angular y la calidad de los videos está más que bien. También las fotos está más que bien. Ahí cuando yo hice el revisado estuve mostrando tanto fotos como videos, tanto en la parte frontal como en las cámaras de atrás, y todo marcha perfectamente bien. Y le doy un punto a Samsung en cuanto a las cámaras, porque a mí me gusta de que Samsung, entre un dispositivo y otro, siempre trata de darnos lo mejor en cuanto a las cámaras. Y este gama media Premium pues vino con unas cámaras súper bien, así que en este otro sentido está bien. Fíjate por donde vamos de video y todavía yo no te he dicho un punto negativo de este teléfono, porque no lo encuentro. Es decir, si encuentro algún punto negativo, ustedes saben que yo en este canal lo digo las cosas como son, y si algo falla pues te lo digo sin problema. Y llegó el tiempo de hablarte de batería. ¿Cuál ha sido mi experiencia en cuanto a la batería? Recuerda que este viene con una autonomía de 5000 miliamperios. Es más que suficiente. Es una batería que no trajo carga inalámbrica, pero imagínense, no se puede pedir demasiado. Lo incorporaron ya sonido estéreo. Tenemos también prueba de agua. Me imagino que para el próximo año pues Samsung, para el Galaxy A73, porque es muy probable que salga un Galaxy A73, pues allí es muy probable que pongan carga de batería inalámbrica. Pero en cuanto a mi experiencia en un uso normal, por ejemplo, si yo cargo este teléfono, salgo con él en la mañana con batería a tope, pues te dura el día completo sin problemas. Claro está, esto depende siempre de cada usuario. Ustedes saben que el rendimiento en cuanto a cualquier batería de cualquier teléfono, eso depende de cada usuario. Porque si tú eres un usuario que andas con el brillo a tope o estás jugando en el día, por ejemplo, si tú te gustan los videojuegos y empiezas a jugar con el Galaxy A72, pues lógicamente que llega un momento que vas a tener que cargar la batería por lo menos 2 veces en el día. Pero un usuario normal, un usuario estándar, ¿a qué yo le llamo un usuario normal? Pues un usuario que solamente está hablando por teléfono, una llamada por WhatsApp, una llamada normal, o un usuario que está solamente viendo Instagram, viendo las redes sociales, pues allí el teléfono te dura prácticamente el día entero. Si mantienes un balance entre el brillo más el uso que tú le das, pues te va a dar un rendimiento de 12 horas sin problemas. Pero si tú estás en zona con mucha luz y necesitas que el brillo esté a tope y claro está muy 12 horas pegado del teléfono, pues lógicamente tendrías que cargarlo por lo menos casi al final del día. Ya tendrías que darle un poco de batería. En cuanto a lo demás, está bien.
y recomiendo la batería, no tengo quejas a la hora de estar jugando. Se calienta aquí, pero se calienta lo normal, no es algo que tú digas wow, tengo que apagar el teléfono porque si sigo jugando lo voy a quemar. Digo esto porque con otros teléfonos ya me ha pasado que cuando estoy jugando el teléfono se calienta tanto que tengo que dejar de jugar. Pues con este procesador y esta GPU no pasa, porque el teléfono se calienta lo normal. Todos los terminales cuando tú estás jugando se calienta. La única diferencia es que uno se calienta más que otro. Este A72 está en el renglón de los normal, ¿no? Está en el renglón de lo normal. Ahora, potencia, procesador Snapdragon 720G. Creo que este es un puntito que le voy a dar, vamos a decir un puntito casi negativo. Casi negativo. ¿Por qué digo esto? Porque me hubiese gustado de que colocasen un procesador un poco más fuerte. No es que el procesador es malo, no, para nada. Pero a mí en lo personal, me hubiese gustado que colocaran un procesador un poquito más grande. Porque de hecho, es el mismo procesador que tiene el A52. Es decir, que a nivel de potencia, si tú tienes el A52 y tiene este, pues no vas a notar nada. La única diferencia es la batería, que este es un poquito más grande. Pero a nivel de potencia, es lo mismo, tanto en el A52 como en este Galaxy A72. Conclusión final, si tú me preguntas, Ale, pues vale la pena si yo vengo del Galaxy A71, vale la pena si yo vengo del A70 o del A50 o del A51. Pues yo te diría de que sí, vale la pena si tú vienes desde el A70 o si vienes del A50. Madre mía, ¿qué fue eso? Diablo, qué susto. Valdría la pena si tú vienes de la 50, si vienes de la 51, ahí sí. Pero si vienes de la 71, pues wow, es casi lo mismo. Diferencia, prueba de agua y sonido estéreo. El A71 no viene con prueba de agua y no viene tampoco con sonido estéreo, pero para un uso de llamada, videojuego y todo esto, pues es casi lo mismo entre el A71 y el A72. Y si decides cambiarte, piénsatelo 2 veces, porque yo no me cambiaría, ¿no? Pero del A70 al A72, pues sí me cambiaría. Del A50, pues sí me cambiaría. Del A51, pues sí me cambiaría, porque ahí sí tú vas a notar una diferencia a nivel de potencia muy bien. Conclusión final, este dispositivo lo recomiendo. Por este precio no se puede pedir nada más. Un dispositivo estable, unas buenas cámaras, una buena autonomía de batería. Espero que te haya gustado esta experiencia de uso. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.